Bien. Entonces, gracias a todos por estar presentes con nosotros en el marco de este panel sobre la información geográfica y el crowdsourcing que estamos realizando en el contexto del 80 aniversario del Instituto Geográfico Universitario con el apoyo de la Maestría en Teledetección y Ciencia de la Información Geográfica. Antes de presentar a nuestras tres panelistas y a los temas que veremos esta noche, pues vamos a dejar las palabras a nuestras autoridades para aperturar el evento, iniciando con el maestro Alberto Bobadilla, vicedecano de la Facultad de Ciencias. Maestro, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas los académicos que nos acompañan en esta actividad científica. Buenas tardes al señor maestro Marcos Rodríguez, que aunque no está, me imagino que estará y vendrá pronto. También al maestro Ignacio Aybar, director de la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias. En nombre de nuestro señor decano, el maestro Radamés Silvestre, y en el mío propio, queremos darle la bienvenida a todos los maestros y maestras que forman parte de esta gran comunidad de geógrafos en todo el país. Además, quiero aprovechar la oportunidad de expresarle en este 80 aniversario del Instituto Geográfico Universitario mi reconocimiento tanto al instituto como a la escuela, ya que representan una de nuestras fortalezas académicas en la universidad y en el país. Y estamos seguros del papel que han venido jugando en beneficio de toda la comunidad y todos los curiosos como nosotros que queremos saber un poco más sobre nuestro país y nuestros detalles. Aprovechemos este panel sobre información geográfica y el crowdsourcing dirigido por verdaderas autoridades, los cuales van a abordar temas de gran actualidad. Adelante pues, acompañado con verdaderos académicos al servicio de los mejores intereses del país, seguiremos como facultad avanzando más allá del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicedecano. Seguimos con el maestro Marcos Morales, director del Instituto Geográfico Universitario, que está con nosotros. Maestro, si quiere dar unas palabras de apertura, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfectamente. Buenas. Sí, te escuchamos, Marco. Un problema con la señal, parece. No sé si ustedes lo oyen, pues yo no lo oigo. No. Parece que el maestro Morales tiene problemas de comunicación. Pues vamos a seguir con nuestro director de la Escuela de Ciencia Geográfica, Ignacio Aybar. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, de manera ya formal, a todas y todos, y muy especialmente a nuestras panelistas, la maestra Keila González, Daniela Arias y Carolina Barros. La Escuela de Ciencias Geográficas, a través de nuestros continuos programas de maestrías, de educación permanente, y muy especialmente por la maestría de Teledetección y Ciencias de la Información Geográfica, se complace en presentarle este importante panel, como ya señaló nuestro señor vicedecano, sobre la información geográfica y el crowdsourcing, que yo espero que a los neófitos nos aclaren un poquito, ¿verdad?, lo que significa el término. Pero sabemos que
aprenderemos muchísimo en esta actividad. La Escuela de Geografía, como siempre, en el 80 aniversario de la creación del Instituto Geográfico, y agrego yo, en el 50 aniversario de creación de nuestra Escuela de Ciencias Geográficas, que todavía lo seguimos celebrando durante todo este año, nos sentimos muy orgullosos como escuela, y hablo no solo a nombre de mi persona como director, sino de todos los colegas, profesores y profesoras de nuestra escuela, por esta importantísima actividad, que espero que sea una más, que sigamos en adelante, promocionando todas las actividades, todo lo que hacer en el ámbito geográfico, tanto nacional e internacional. Así que, sin más preámbulos, espero que todos aprendamos más aspectos vinculados a lo que es la información geográfica y ese término, ¿verdad? Que espero que nos lo aclaren un poco para los que somos más neófitos en eso, podamos entender. Muchas gracias. No sé si Marcos quiere decir algo. Fui breve por eso. Gracias, muchas gracias, Ignacio. No sé si... No, parece que Marcos tiene problema de comunicación. Pero bueno, esa es la idea justamente del día de hoy, aclarar ese término de crowdsourcing. Tenemos 3 expertas en el tema que están haciendo su doctorado justamente sobre el crowdsourcing, la recolección de datos de forma masiva. Les puse una pequeña definición en los grupos de WhatsApp, pero no me voy a mojar, como dicen, es decir, me voy a comprometer y meter la pata. Yo mejor dejo que las expertas nos den unas definiciones correctas y actualizadas del tema, pero solamente decirle que es algo que ya estamos usando en el país. Se ha usado, por ejemplo, en términos, digamos, en contexto de gestión de riesgo, la recolección de datos en terreno a través de aplicaciones en smartphone para actualizar el inventario nacional de albergue. Cuando estamos tratando de recolectar muchas informaciones, pues ahí el crowdsourcing nos da esa oportunidad. Tenemos entonces a 3 panelistas hoy: Keila González Gómez, Daniela Arias y Carolina Barros. Vamos a proceder de la siguiente manera. Nuestras 3 panelistas van a presentar sus diferentes temas, y al final tendremos media hora, una sesión de media hora para preguntas. Si tienen preguntas, por favor, háganla a través del chat. Pongan su pregunta en el chat y entonces al final las iré leyendo para que nuestras panelistas puedan responder esas preguntas. Iniciamos con nuestro primer panel presentado por la maestra Keila González Gómez, una maestra que conocemos bien porque es profesora de la maestría en teledetección y ciencia de la información geográfica y es una ex estudiante de la UAS, en el que ella obtuvo el título de ingeniera civil. Ahora es candidata a doctora de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en ingeniería geodésica y cartografía de esa misma Universidad Politécnica de Madrid. Y tiene hasta ahora 6 publicaciones científicas en revistas indexadas. La presentación de la maestra Keila será sobre la obtención de información geográfica utilizando redes de voluntarios, el uso de estrategias de subcontratación masiva voluntaria, crowdsourcing. Le dejamos la palabra a la maestra Keila. Adelante, maestra, y puede compartir pantalla. Ahora sí, muchas gracias, Martín. Pues nada, vamos a empezar. Voy a compartir. Ok. Creo que puede verse sin problemas. Sí, sí, perfecto. Ok. Pero creo que ven la pantalla equivocada. Un segundo.
Pues como ha dicho el profesor Martín, vamos a tener una tanda sobre crowdsourcing. Me toca a mí contextualizar y definir los conceptos básicos de la obtención de información geográfica voluntaria utilizando redes de voluntarios o crowdsourcing, y luego ya mis compañeras se encargarán de explicar los casos de estudios en los que se basa sus tesis doctorales. Que a ver si ahora sí lo puedo hacer bien. Ok, perfecto. Creo que ahora sí ya ven la presentación, ¿no? ¿O siguen viendo la pantalla del presentador? No, estamos viendo bien ahí. Está bien. Así. Ok, perfecto. Sí. Como ya he dicho, mi intervención se enfoca en el crowdsourcing, porque existen distintas formas de obtener información geográfica voluntaria y crowdsourcing al final es solo una de ellas. Entonces vamos a intentar ver estos temas de forma breve, una introducción, pequeño, un resumen sobre las tecnologías que permiten que esto sea posible. Vamos a definir los sistemas de información geográfica voluntaria, cómo contribuir a repositorios que se encuentran actualmente activos, los usos y oportunidades dentro de nuestro contexto. Y por último, veremos las consideraciones, limitaciones y desventajas, así como las aplicaciones de esto. Entonces, como dijo el profesor, ¿qué es esto? ¿Qué es información geográfica voluntaria? ¿Qué es crowdsourcing? Que es lo primero que tenemos que saber. Pues información geográfica voluntaria no es más que información geográfica obtenida mediante una red de voluntarios. Entonces, es información geográfica, información que tiene una componente espacial, pero que no se adquiere a partir de organismos oficiales, ni se adquiere a partir de sensores propios, sino que se adquiere a través de una comunidad de voluntarios. Y estos voluntarios no necesariamente están cualificados en la geografía o áreas afines. Y ya existen muchas publicaciones científicas y proyectos de investigación que han evidenciado que facilita la participación ciudadana porque involucra al individuo desde el inicio y puede involucrarlo hasta el final, hasta la toma de decisiones en proyectos para beneficio común. Aumenta el compromiso de las iniciativas locales y crea valor a partir de la cooperación. Tiene estos beneficios básicamente. Y la información geográfica voluntaria entonces puede obtenerse a partir de distintas formas. Y crowdsourcing, que no solamente existe dentro del mundo de la información geográfica, sino que es un término bastante amplio, fue un término acuñado por Jeff Howe en el 2005 y es la yuxtaposición de outsource y crowd. Y outsource es como la externalización de tareas y crowd sería multitud. Entonces, crowdsourcing sería como la externalización de una tarea por parte de un individuo o una empresa que quiere obtener, por ejemplo, un beneficio y en lugar de pagar a personas para que lo hagan, se publica la tarea, se hace pública y se llama o se convoca a personas que puedan hacerlo. Y bueno, tiene distintas vertientes, depende de las habilidades cognitivas que requiera la tarea que se va a realizar. Puede requerir habilidades perceptuales solamente, puede requerir simplemente que los humanos seamos sensores, como vamos a ver luego con Daniela, y puede requerir también que nosotros proveamos información actualizada de lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, es imposible ahora mismo hablar de información geográfica voluntaria y no hablar de crowdsourcing porque es una forma de obtener información de la multitud o de la crowd que tiene muchísimas potencialidades. Entonces, ¿dónde está la información geográfica voluntaria? Pues la tenemos en las redes sociales, en los proyectos colaborativos y en proyectos de ciencia ciudadana. En las redes sociales podemos hacer la distinción entre aquellas redes sociales que utilizan información geográfica o en la que se puede proveer información geográfica de forma voluntaria como un goal secundario, pero también existen esas redes sociales en la que la geolocalización de un dato es lo principal, como Flickr, por ejemplo, y Swarm, que era Foursquare antes, en la que yo hago como check-in, le digo a la aplicación dónde estoy y a partir de ahí puedo darle puntos
a un restaurante o a un hotel o lo que sea. Mientras que ya, por ejemplo, Instagram o Facebook, yo puedo estar presente en la red social sin compartir mi ubicación, porque es algo secundario, aunque creo que la mayoría los hacemos. Entonces hay información geográfica en las redes sociales y hay redes sociales en las que puedo compartir información geográfica voluntaria, porque es su gol. Por ejemplo, cuando yo utilizo Twitter, yo puedo permitir que Twitter determine dónde estoy para que me dé los tweets de mi contexto geográfico. Y también puedo poner un tweet geolocalizado. En Instagram, cuando yo voy a subir una foto, puedo ponerle la localización. Puedo darle a la opción de localizar y allí puedo escribir la localización donde estoy en ese momento, pero también donde tiré la foto. Puede ser que suba la foto después. Y Facebook por igual que Instagram. Aquí yo voluntariamente le doy una foto o una opinión a la red social y lo acompaño de la ubicación donde me encuentro. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ha habilitado que esto suceda? Pues sería difícil resumir todos los avances tecnológicos que posibilitaron la hiperconectividad que tenemos ahora, pero podría resumirse en avances en el hardware, avances en software, en todos los niveles, ya sea en la computadora de mesa, portátil, en el celular, en los dispositivos personales, en los GPS, la interoperabilidad, que antes, cuando el Internet estaba tomando fuerza, cada persona tenía cada compañía generaba su producto con su formato y que era solamente utilizable en productos de su compañía. Ya ahora tenemos ya estándares y por suerte podemos compartir las cosas mucho más fácil. Y claro, las velocidades de Internet que ahora permiten que se suba videos a Internet en segundos. No se puede dejar de hablar de las tecnologías de la colaboración, en la mente Wikipedia, en la que todos podemos colaborar, que sabemos que somos útiles para colaborar a un fin. Las tecnologías de la información geográfica y por supuesto las tecnologías de la información y la comunicación y la globalización. Entonces, estas serían brevemente resumidas las tecnologías que permitieron que la información geográfica voluntaria pueda compartirse ahora de la forma que se hace. Y puedo pensar, o sea, hace 15 años, mis principales fuentes de datos de información geográfica, cuando yo quería información del área a la que me dedicaba, el INDRI y la CAST eran mis puntos donde buscaba información. Ahora mismo creo que si necesito información geográfica de lo que sea, lo primero que hago es conectarme a Internet y ver fuentes como Google o OpenStreetMap. Entonces, ya sabemos que es información geográfica voluntaria, es simplemente información geográfica que obtuve utilizando redes de voluntarios. Pero, ¿qué son los sistemas de información geográfica voluntaria? Pues, si la información geográfica voluntaria son datos de información, el sistema es el que posibilita que esa información pueda ser recopilada, procesada y explotada. Un sistema de información geográfica voluntaria tiene un proyecto, que son las personas o los organismos que posibilitan la plataforma, que permiten que se pueda obtener información. Tiene unos participantes que somos quienes proveemos la información, ya sea de forma activa o pasiva, y ya veremos a qué me refiero con eso más tarde. Y el proyecto habilita una infraestructura tecnológica, un software, un hardware, una GeoWeb, mediante la cual se puede capturar, manejar y analizar esa información, porque la información gráfica voluntaria al final tiene una finalidad, se recopila información para luego obtener beneficios de esa información. Entonces, por ejemplo, con Daniela y con Carolina vamos a ver como proyectos la EMT de Madrid, con Bicimat, que es el sistema de bicicleta pública de la ciudad de Madrid. El servicio de Bicimat no es obtener información geográfica voluntaria, son un servicio del consorcio de transporte y ofrecen la movilidad, alquilan bicicletas, pero las personas que van en esa bicicleta van proveyendo las coordenadas de la bicicleta y la compañía captura esa información y luego la dispone al público como Open Data. Entonces sería como secundario la obtención de información geográfica voluntaria dentro de
de ese proyecto. En el caso de Flickr, para que Flickr funcione, nosotros tenemos que ir directamente allí y subir la foto a su plataforma. Entonces ya es algo activo, mientras que Visimad es pasivo porque tú alquilas la bicicleta, la utilizas, la regresas y quizás no te das cuenta de que has compartido datos sobre velocidad, sobre rutas, y con eso se pueden hacer un sinnúmero de estudios. Claro, esos datos se proveen de forma anónima. Entonces, ¿qué motiva a las personas a participar en este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, en Visimad yo no lo sé que lo tengo. Yo simplemente tomo la bicicleta y acepto que mis datos se van a ser constantemente subidos a la plataforma de Visimad. Pero existen otros proyectos en los que yo tengo que ir, subir información. Por ejemplo, el Metro de Madrid tiene una aplicación en la cual se pueden reportar anomalías en el servicio. Yo puedo ir a la aplicación y decir a alguien rompió un zafacón en la estación tal, y hago un reporte con geolocalizado y ya lo subo a la página, bueno, a la plataforma que tiene el Metro de Madrid. Entonces, ahí las personas que participan en ese proyecto lo hacen porque tienen un interés de que el metro tenga un buen servicio. Otras personas participan en otros proyectos por altruismo, otras personas lo hacen porque les van a dar puntos o es un juego y creen que están jugando y al final se está lucrando de tu información para saber algo de tu alrededor, etc. Hay muchísimas razones por las que una persona colabora en este tipo de proyecto. También existen algunos de recompensa económica, reputación, etc. Por ejemplo, en Foursquare, yo hacía check-in siempre que llegaba a la escuela de caminos porque yo quería ser la alcaldesa de la escuela de caminos, porque te daba como, has estado en la biblioteca 7 veces esta semana, eres el alcalde de la biblioteca. Y eso me decía, mira, y siempre me metía a Foursquare y hacía sesión. O sea, eso es una recompensa como de reputación. Y bueno, estos proyectos se valen de todo para lograr que los participantes, nosotros, participemos activamente y demos nuestros datos a sus proyectos. Entonces, tengo que definir bien cuál es el dato que quiero y qué requiero de mi participante para luego saber qué demandas, cuál es la demanda cognitiva que requiero de él o de ella, de los participantes. ¿Será voluntario? ¿Le doy una remuneración económica? ¿Serán activos que tienen que entrar y hacer algo? ¿O serán pasivos que ellos solamente tienen que darle a que yo pueda obtener su localización todo el tiempo por detrás? O sea, la organización tiene que enterarse bien del perfil de lo que quiere para luego definir el perfil de sus potenciales participantes. Y en la mayoría de los proyectos de información geográfica voluntaria existe la regla del 1, 9 y el 90, que hay un 1% de personas dando datos, hay un 9% de personas que ocasionalmente entran y hay un 90% de personas que solamente consumen datos. Por ejemplo, mucha gente utiliza Waze para lucrarse, para saber dónde hay un tapón, dónde hay un accidente, si hay control de alcohol, etcétera. Pero muy pocos entran a proveer información, a pesar de que Waze está tomando información de todas formas de los sensores del celular. Entonces, si ya sé qué es la información geográfica voluntaria y me interesa participar, ¿cómo puedo contribuir a repositorios o librerías o bibliotecas en las que se recopila información de forma colaborativa? Pues como ya vimos en las redes sociales, se puede simplemente, bueno, pero las redes sociales al final, lo que hago con ellas, si participo y si doy la localización, es darle información sobre mí a compañías. Pero existen también proyectos colaborativos en los que la información sirve para fortalecer una base de datos que al final está disponible y beneficia a todos los que la utilicen, como por ejemplo Wikipedia o OpenStreetMap. Y existen ya proyectos de ciencia ciudadana en los que ya no solo hace falta que tú proveas los datos, sino que es necesario también que participes en el proceso de análisis de los datos y la obtención de información per se. Y por ejemplo, más allá de que yo geolocalice mi publicación, también puedo utilizar las redes sociales para reportar incidencias sobre una diversa cantidad de cosas.
puedo taguear a los actores principales y puedo geolocalizar el problema para que sea más fácil que los organismos encuentren el problema. Y más allá de ahí, puedo también geolocalizar publicaciones que se refieran a problemas que nos afecten como comunidad, por ejemplo, con lo del vertedero de Duquesa o con los hashtags, los hashtags que se compartieron durante el terremoto de Japón, ayudaron a que luego se estableciera, bueno, hubo un estudio científico que estudió el trend de cómo aparecían los tweets del terremoto y para obtener información del terremoto y sumarla con la información que habían obtenido los sismógrafos. O sea que al final, dependiendo de qué publicación se haga, pueden ser útiles, otras no. Por ejemplo, cuando tuvimos el problema en Santo Domingo del vertedero, yo entré, porque Twitter al final permite que puedan explotarse sus datos a través de una API. Y bueno, yo entré a Twitter y con un código de Python empecé a capturar todos aquellos tweets que tenían hashtag vertedero de Duquesa, hashtag Duquesa. Y creé este mapa en el que se ven los puntos de las personas que se estaban quejando del vertedero. Aquí vemos que realmente no solamente estaban concentrados en Santo Domingo Norte, había uno que estaba cerca de Monte Plata, etc. Entonces, puedo explotar esos datos, porque Twitter te ofrece los datos, OpenStreetMap, etc. Pero también puedo colaborar en proyectos colaborativos. Puedo decir, no, eso ya no es un colmado, ahora es una farmacia en OpenStreetMap o en Google. Y al final Google está obteniendo datos de un voluntario porque a ti no te pagan por hacerlo, sino que lo haces porque al final te vas a beneficiar tú o las personas de tu alrededor de que las bases de datos estén actualizadas. Y bueno, OpenStreetMap creo que es el caso que tiene más éxito en información geográfica voluntaria porque es una base de datos que en principio empezó con el objetivo de mapear todas las calles del mundo y ahora es una base de datos muy, muy, muy buena, dependiendo, claro, del lugar donde se encuentre, del lugar donde uno vaya, pero está muy bien y todo se basa en información que ofrecen los voluntarios. Entonces, por ejemplo, OpenStreetMap, Google, todo eso son proyectos bastante grandes que tienen una infraestructura grande y que tienen a personas que se encargan de organizar y gestionarlo todo. Tienen recursos humanos, equipos de trabajo, recursos de personas que se encargan de la tecnología, de las bases de datos, de las redes, etc. Entonces, y existen muchas publicaciones científicas sobre cada una de las partes que componen estos proyectos que se dedican a recopilar información por parte de voluntarios. Pero existen otros casos en los que personas comunes queremos, por ejemplo, obtener información sobre un tema específico o actualizar una base de datos o actualizar OpenStreetMap o actualizar Google Maps sobre algo en específico y no contamos con el poderío de crear una página web en la que las personas entren y participen. Entonces, cuando no se cuentan con esos recursos, se puede hacer uso de bases de datos de información geográfica existentes a través de un mapping party o una fiesta de mapeo, que no es más que un evento de cartografiado en el que se define un goal, una meta, y se hace una pequeña capacitación de cuáles serán los datos a recopilar y luego se sale al campo a recopilar información y eso ya luego puede subirse a OpenStreetMap o a Google Maps. Y es importante definir el problema que se quiere solventar, por ejemplo, cuántas farolas de la UAS funcionan, cuántos zafacones están al límite de capacidad y se cree que necesiten ser de mayor dimensión, etcétera. Se tiene que definir el goal muy claramente, definir el dato a levantar y luego cuáles serán las capacidades que voy a requerir de los participantes que quiero. Entonces, puedo hacer un mapatón, como ya dije, un evento de cartografiado coordinado en el que puedo valerme de los mapas de Google para actualizar información que quiero o que no existe. El mapping party también es prácticamente lo mismo, se mapea, se socializa, se charla, uno se forma y al final se cumple una meta. Entonces, esto cómo entra en el contexto nuestro.
pues, y en las situaciones de emergencia que puedan afectarnos. Pues aquí vemos el ejemplo de esta era una zona de Puerto Príncipe momentos antes del terremoto de Haití del 2010. Cuando ocurre el terremoto de Haití, muchos hospitales colapsaron, carreteras, puentes, y ya los bases de datos con las que se contaba en ese momento se volvieron obsoletas por el cambio que hubo. Entonces, compañías privadas liberaron imágenes satelitales de alta definición y máxima actualidad, y se convocaron distintos mapping parties por OpenStreetMap, y distintas personas empezaron a digitalizar calles, hospitales, enriqueciendo la base de datos de OpenStreetMap. Y momentos antes ya venía así, horas después del terremoto, y ya después del terremoto, Haití ya contaba con un mapa actualizado con el que pudieron hacerse llevar las ayudas necesarias por las personas que estaban en la crisis. Y esto demostró la potencialidad que tiene la información geográfica voluntaria en momentos de emergencia. Y esas son algunas de las muchas publicaciones científicas que se hicieron al respecto. Y bueno, en nuestro contexto, nosotros sí que tenemos, hay 5.6 millones de usuarios en Facebook que dicen estar en la República Dominicana. En Instagram tenemos 3 millones, en Twitter medio millón, o sea que estamos presentes, no tanto como quizá pudiera, pero sí que estamos presentes en las redes sociales, y sí que se podría aprovechar de mejor forma que los dominicanos estemos medianamente conectados o bien conectados. Y para ello existen plataformas que facilitan el trabajo. No se tiene necesariamente que hacer un mapping party. Ya hay aplicaciones como Mapeo Mi Barrio, en la que yo puedo dar información de mi barrio, y al final esto me beneficia directamente. Mientras más información se tiene, se podría, por ejemplo, ver dónde en el barrio ocurren más atracos, dónde hay más vertederos improvisados, por qué, etcétera. Tenemos muchos problemas que podrían solucionarse. Y bueno, esto es una vista del Mapeo Mi Barrio, con el que también puedo reportar casos de COVID. Y, por ejemplo, tengo aplicaciones como estos field papers, en el que yo puedo elegir la zona que me interese mapear. Puedo hacer un grid por ejemplo, puedo decir, lo voy a dividir en 6 cuadrantes porque cuento con tantas personas, y voy a decir que tantas personas se encargan de mapear tal parte, otras se encargan de mapear esta parte. Y luego esto lo puedo imprimir. Perdón, ahora sí. Esto lo imprimo, y con el código query que tiene el field paper debajo, la puedo subir a OpenStreetMap. Y aquí puedo, por ejemplo, añadir, por ejemplo, en OpenStreetMap aquí no aparece que hay una farola que no funciona. Pues en el papel lo anoté, y actualizo ese cambio, lo subo a OpenStreetMap, y si se valida, se publica, y ya las personas que entran allí pueden ver que en la UAS, en tal parte, no sirve una farola, por hacer un ejemplo. Y puedo todos esos datos llevarlos a QGIS y hacer cosas ya más sofisticadas. Y bueno, la docencia ciudadana, que ya es otro tema. Por otro lado, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia hizo este panel, esta conferencia sobre cómo se utilizan los datos para completar los datos oficiales, por Naomi Rodríguez Medina. Hicieron una encuesta y entrevistaron a las personas de Mapea Tu Barrio y a personas que conocidas en el tema, para saber cómo va la información geográfica voluntaria en el país. Y bueno, se concluyó que con la adecuada participación se podría servir como solución a la falta de datos que tenemos en el país, porque algunos están monopolizados o acaparados y no acceden a la población en general. Pero existe una falta de confianza todavía sobre la calidad de estos datos, que son una de las limitaciones de la información gráfica voluntaria, que a mucha gente no les deja hacer el cambio. Por ejemplo, cuando yo hice el mapa de Twitter, habían 2 tweets que me salían en el mar. O sea, la exactitud posicional no es la mejor, pero depende de qué voy a hacer con esos datos. Aquí habían 2 puntos que estaban erróneos. Pero por otro lado, en una publicación que presenté en el Congreso Español de Geografía, evalué distintas carreteras de España para realizar estudios de accidentalidad,
y para ello utilicé las bases de datos de TomTom, que es una empresa que recopila información de calles, OpenStreetMap, el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional de España, que tiene muy buena información y que tiene muy buena calidad. Un eje que digitalicé yo con una ortofoto, y luego Here, datos de Here, que es otra compañía igual que TomTom que genera mapas, y con un método llamado de orlado simple para evaluar. Yo tomé como el que digitalicé yo como el real, y luego tomé el del IGN como el real. Y en completitud de los accesos y exactitud posicional, el eje de OpenStreetMap fue el mejor de todos y el que proveía más información. O sea, que TomTom, que le paga a personas para que generen mapas de alta calidad de las carreteras españolas, OpenStreetMap para esa carretera, para el tramo que yo evalué, ofrecía más calidad. Y bueno, todos sabemos que no es lo mismo que yo tome datos con un celular que lo haga con un GeoExplorer. Y bueno, para las personas que quieran ver más aplicaciones o páginas web en las que puedan obtener información o proveer información, aquí tengo, por ejemplo, para crear mapas online, ArcGIS Online, Carto, Mapbox, OpenStreetMap, SoftwareSig, en el que puedo explotar esos datos, QGIS, ArcGIS, y ya tengo librerías para crear mapas interactivos a partir de esa información, como estas que presento aquí. Que lo que quiero hacer es contribuir con un proyecto que ya exista. En República Dominicana tenemos proyectos, el Atlas Viviente de la República Dominicana, las aves de la República Dominicana, el cuidado de cotorras y pericos de la Española, etc. Y existen otros proyectos internacionales, Waze, OpenStreetMap, Taxania, Arregla mi calle, etc. Tenemos Mapea mi barrio también. Y bueno, para terminar, resulta muy interesante el cambio del rol en la producción de información geográfica. Hace décadas la información geográfica se producía solamente por personas calificadas y hoy día todos podemos aportar y producir información geográfica, ya que los ecosistemas de colaboración actualmente permiten que las personas nos sintamos cómodas compartiendo información y las tecnologías lo facilitan su explotación. Y bueno, me parece que la información geográfica voluntaria podría enriquecer las bases de datos oficiales del país con la propia capacitación y solventar debilidades estructurales que tenemos porque somos el país que somos. Y bueno, lo único que hay que siempre conocer las limitaciones de la información geográfica, conocer la calidad que yo espero de la información y a partir de ahí definir qué tipo de participantes requiero. Y creo que teniendo eso en cuenta se puede hacer uso, un buen uso de esta información. Y ya, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, maestra Keila, por esta interesante presentación. Excelente introducción al tema, también con ejemplos aterrizados al país, ¿no? Recuerden que pueden hacer sus preguntas vía el chat, pero no vamos a responder a las preguntas por ahora, sino al final, después de las siguientes presentaciones. Vamos a seguir entonces con la segunda presentación hecha por Daniela Arias. Daniela es candidata a doctora de la Universidad Complutense de Madrid. También es urbanista, magíster en transporte urbano de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en Venezuela. Y cuenta con experiencia profesional en el tratamiento de datos espaciales y movilidad ciclista. Y justamente Daniela nos va a presentar un tema vinculado con eso, ya que tratará de la emergencia de la movilidad como servicio, visualización de rutas ciclistas utilizando datos de crowdsourcing. Señora Arias, le dejamos la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Martín, a ti y a todas las autoridades de la Universidad en República Dominicana por invitarnos. Agradecidas de estar aquí compartiendo la información de nuestras tesis doctorales. Y bueno, sin más, ya con la introducción, no sé si pueden ver mi pantalla bien. Lo que veremos hoy, o digamos el temario que vamos a seguir, es un poco hilar con la presentación de Keila, que como bien ella dijo, pues era algo como más introductorio, sentar las bases y ya después irnos a los casos de estudio. El crowdsourcing, bueno, en algunos sitios también lo relacionan con el Big Data.
es, digamos, el nuevo oro, el oro nuevo de nuestro siglo. Y desde el momento en que cada uno de nosotros tiene un móvil en su mano, pues nosotros nos volvimos los nuevos sensores, como dice Keila. Antes la información se recaudaba por autoridades y ahora somos nosotros los sensores, las personitas que nos estamos moviendo a cada momento en el espacio y que estamos recolectando información súper valiosa para empresas, para autoridades, etc. Entonces, bueno, a hablar un poco de qué es lo que ha generado, cómo se han dado estos cambios, que Keila lo resumió muy bien, y luego entrar en un caso de estudio que, digamos, es mi tema doctoral y es por donde me estoy yendo, que es un concepto emergente que se llama movilidad como servicio, o por las siglas en inglés, lo que se conoce como el MaaS. Y ya para finalizar, pues mostrar de esta movilidad como servicio, cuál es la importancia y cómo el crowdsourcing ayuda a promover este tipo de conceptos. Y ya para finalizar, veremos un caso de cómo convertir un fichero que encontramos en una base de Open Data y es simplemente un JSON que hay que convertir en Python para que sea legible por ArcGIS y ya después poder visualizar rutas rutas ciclistas en Madrid del sistema de alquiler de bici. Entonces, bueno, en principio desde ya varios años, lo que se viene hablando es un poco de cambiar el modelo de desarrollo. Si, por ejemplo, vemos esta imagen de si cada una de estas personas que tienen una motocicleta tuviera un coche, pues nos imaginamos un poco la congestión que se daría en una vía como esta. Y estas son digamos, las consecuencias de un modelo de ciudad orientado o centrado en el coche o en el vehículo particular y que hoy en día esto ya está cambiando mucho, se ve plasmado, por ejemplo, en las portadas del New Yorker, de la del 1959 con respecto a la más actual, donde se ve que las ciudades pues están apostando a un modelo de desarrollo urbano más orientado al transporte público, a los modos digamos, de movilidad activa, ¿no? Las bicis, etcétera. Hoy en día se está hablando del modelo de la ciudad de los 15 minutos, donde, bueno, la ciudad se va a definir, o la marca país, la marca ciudad, la marca región, va a ser mejor en la medida en que tenga más cerca a 15 minutos caminando diversos servicios que son, digamos, básicos para la población. Y en esta ilustración de la izquierda, lo que queremos mostrar es un poco ese nuevo modelo de ya no es la solución a un problema de congestión, aumentar la capacidad de la vía, sino manejar o gestionar un poco más la demanda del vehículo particular para reducir el uso del coche o del vehículo. Entonces, todas estas, digamos, macro tendencias en las ciudades se vienen dando porque hay una crisis climática y una crisis ambiental que pone de manifiesto la necesidad de tomar acción inmediata en el modelo que se tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto va permeando en la sociedad a través de una cuestión nueva que ha salido con la economía colaborativa. Esto ha cambiado los estilos de vida de los jóvenes sobre todo y muchos estudios están demostrando que las personas, más que adquirir activos, quieren usarlos a su conveniencia. Entonces, a partir del desarrollo de tecnologías, del Internet de las Cosas, del Big Data, de las redes 5G, de los vehículos autónomos, del crowdsourcing entre ellos, o sea, toda esta tecnología que ha llegado muy rápidamente y que ha hecho que cambien mucho los estilos de vida, va aunado a el desarrollo de nuevos conceptos en movilidad. Entonces, bueno, hoy vemos un modelo que trata de unir lo que es el transporte público tradicional, el que atendía a las ciudades, los ejes densos, que es el transporte del tren, el metro, el tren ligero, con modos ya ofertados por empresas privadas, como patinetes, bicicletas, motocicletas, incluso vehículos particulares de alquiler por minutos. ¿Cuál es la idea de esto? Que al unirse este transporte público tradicional, denso, que era el que siempre teníamos, con estas nuevas empresas privadas que son mucho más ágiles, más innovadoras, pues podamos tener cubierta esa última milla que con los sistemas tradicionales pues no llegábamos a cubrir, porque bueno, no podemos llevar un tren y un autobús a cada una de las esquinas, pero sí que puede tener la persona una bicicleta de alquiler cerca de las zonas residenciales para llegar al tren o al autobús. Entonces, aparte de esto, de
esta promoción de tratar de cubrir el trayecto del viaje de la persona de puerta a puerta para que no necesite un coche particular, aunado a esto, la demanda o el modelo de cómo se gestionaba la infraestructura de transporte ha cambiado. En el modelo de los 70, las personas tenían que ajustarse a lo que la autoridad de transporte ofertaba como sistema, eso era lo que había, y tú tenías que, te guste o no, tenías que ajustarte a la oferta de transporte, y hoy más bien es al revés. Es las empresas de transportes quienes se ajustan al usuario, y es el usuario al final el rey de todo, el que decide cuál es su mejor opción y qué es lo que más le conviene en el momento que va a hacer su viaje. Entonces, estos cambios o estas megatendencias propiciadas sobre todo por los cambios tecnológicos, la economía colaborativa y los nuevos estilos de vida, como mencionaba antes, en el caso de Madrid, por ejemplo, es súper claro el impacto que ha tenido desde el 2010 más o menos, que llegaron en principio las empresas de coche compartido, hasta los últimos años, incluso los 2019, que veíamos muchísimas empresas de patinetes, de bicicletas, y bueno, hoy vamos a analizar el caso particular de Bicimat, que es un sistema público de alquiler de bicicletas aquí en Madrid. Para hablar antes de hablar de Bicimat, pues hablamos un poco del concepto de movilidad como servicio, y es que con este surgimiento, más o menos en Madrid, ya se podrán imaginar con esta lámina la cantidad de aplicaciones que tiene el usuario para viajar en motocicleta, en patinetes. O sea, tú le preguntas a un usuario en Madrid cuántas aplicaciones de transporte tiene en su móvil y te puede decir que tiene más de 10 aplicaciones, entre las que son del transporte público, digamos, las que mencionaba Kay, la del metro, de la MT, que son los autobuses, con empresas privadas de patinete. Entonces, este bombardeo de información que tiene el usuario a sus manos ha generado la necesidad de crear como un nuevo concepto donde surge esto que se llama movilidad como servicio. La movilidad como servicio viene a tratar de tener en una misma aplicación todas estas aplicaciones que el usuario va revisando día a día y una a una para hacer sus viajes, tenerlas todas en un solo lugar. Para hablar de movilidad como servicio hay que hablar de Sampo Hietanen, que desde el 2006 ya se imaginó esta idea. La historia es bastante cómica porque él iba en un avión para un congreso de transporte en Finlandia. El Ministerio de Transporte estaba como reuniéndose con los expertos del área para reformar su estrategia de transporte, y entonces él iba yendo en el avión y pues se le ocurre que así como compró su boleto de avión y se metió en una página que le filtraba todos los precios, todas las diferentes aerolíneas, pues él se preguntaba por qué esto no sucedía para los modos de transporte como el coche de alquiler o los distintos modos. Por ahí me con la tiradente. Ay. Con las cositas que están ahí. Vale. Sí, por ahí hay. Yo no conozco así. ¿Dónde fue que tú fuiste? Creo que hay alguien que no ha puesto mute, pero no importa. Entonces, bueno. Soy yo, espérate. Vale. Pues en ese momento él se imagina esta idea, pero digamos, les pongo en paralelo lo que estaba sucediendo en el mundo para que veamos que un poco en ese momento esa idea sonaba muy futurista y no fue materializable. Apenas BlaBlaCar estaba naciendo en el 2006, una empresa francesa. El Uber apenas en el 2009 se inauguró en California, en San Francisco, en esa área de la parte de Estados Unidos. Y entonces, claro, en este momento él menciona la idea, pero digamos que no se pudo materializar sino hasta mucho después. Sin embargo, es un concepto bastante reciente y el Ministerio de Finlandia sí que toma las ideas y empieza a hacer estrategias para renovar sus estrategias de transporte e incluir este nuevo concepto. Que, a ver, no es algo nuevo, es algo que unía todo lo que venía ya lo que se venía hablando sobre la intermodalidad, sobre la necesidad de sustituir el coche privado, y lo que hacen es como tratar de ponerle como un nuevo eslogan y una línea emergente de investigación llamada movilidad como servicio. Y lo interesante aquí es que Sampo Hietanen le añade el tema del paquete de movilidad, que es como pensar en los servicios de movilidad como si fueran un paquete, una suscripción de Netflix. Así cuando lo quieres explicar en términos simples, pues es el Netflix del transporte. O sea, que tú puedas tener una suscripción mensual donde tú pagues todos tus servicios de lo que has utilizado en el mes para moverte en la ciudad. Entonces,
Para definir la movilidad como servicio ya más concretamente, es una aplicación que tiene que permitirte hacer 4 procesos. El primero es planificar tu viaje, reservar tus distintos modos de transporte, acceder a ellos, es decir, te debe dar un ticket para tú poder validar tu entrada al modo de transporte y, lo más importante, poder pagar el servicio dentro de la aplicación. Ahorita mismo tenemos muchos casos de agregadores de información que agregan la información de dónde están localizados los vehículos de una y otras aplicaciones, pero que todavía no llegan a ese paso de la integración del pago, porque bueno, se tienen que discutir el tema de los subsidios, cómo va a ser el modelo de ganancias y de repartición de los ingresos a través del MAS. Entonces, en la caracterización general, la aplicación tiene que permitir estas funcionalidades, tiene que tener una oferta variada de transporte y un paquete de movilidad o un sistema que te permita pagar tus tickets de metro, tus tickets de autobús, etc. Ahorita mismo los pilotos de más importantes es un concepto que se está desarrollando principalmente en Europa, sobre todo ciudades nórdicas, Suecia y Finlandia, que son, digamos, los que hicieron los primeros pilotos de más a nivel mundial, pero que ya está tomando fuerza en ciudades estadounidenses y en ciudades asiáticas, sobre todo en los últimos años. ¿Cómo se ve un MAS? Esto es como se ve un MAS. Cuando te presenten algo que no se parezca a algo así, pues entonces es simplemente un agregador de información, porque ahorita se está confundiendo mucho el término con aplicaciones que tienen información de distintas empresas de dónde están sus vehículos. Hay aplicaciones donde tú te metes y puedes ver el vehículo de la empresa A y de la empresa B, pero si yo no puedo comprar el ticket y pagar al mes una suscripción, como por ejemplo lo presenta este caso, que es la aplicación de Wing, que es la más conocida del MAS, pues entonces todavía no está a ese nivel de avance para decir que realmente es un MAS. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes paquetes. El usuario escoge el paquete mensual que más se ajuste a sus usos, a lo que él utiliza, sea bicicleta, taxis o alquiler de coche, etcétera, y paga al mes una suscripción como si estuviera pagando un servicio de telefonía al mes. En Alemania, por ejemplo, se está también haciendo este concepto de tratar de hacer estaciones de movilidad, donde el usuario, en vez de tener sitios de parking, los sustituyen por sitios donde tienes como distintas ofertas de movilidad compartida para promover el uso y para que los usuarios encuentren como todo en un solo lugar. La premisa del MAS es, como lo mencioné al principio, tratar de sustituir el coche particular. Ese es el target principal. Tratar de unir la última milla con los modos de micromovilidad y el transporte público para que el usuario, en teoría, no necesite utilizar o tener o poseer un coche particular. Entonces, en cuanto a la viabilidad del MAS ahorita mismo, una de las cosas más importantes es la accesibilidad a los datos. Y eso es lo que quisimos hilar a la presentación orientada al crowdsourcing, porque es un caso de estudio, este nuevo concepto, en donde van a haber datos donde el usuario, de manera cuando se registre, va a dar todas sus preferencias de movilidad, si le gusta usar más el taxi que la bicicleta, si le gusta usar más el tren que el metro, a qué hora los utiliza. Todos estos son datos que van quedando en la aplicación, que personalizan la aplicación, y la oferta que se le hace a ese usuario es básicamente en su perfil, basada en su perfil y en sus preferencias. Y toda esta información le sirve a su vez a la autoridad para poder gestionar mucho mejor su oferta. La idea que, ¿por qué el MAS le llama tanto la atención a las autoridades y por qué está teniendo mucha relevancia ahorita? Es porque viene a ser la plataforma donde las personas van a, de manera voluntaria, dar sus datos para ellos obtener en beneficio una aplicación que les permita quitarse la molestia de revisar 10 aplicaciones diferentes y 10 precios diferentes y saber cuál es la mejor en el momento que lo voy a utilizar. Simplemente voy a una aplicación, ahí lo tengo todo, ahí me dice cuál es mi huella ecológica, ahí me dice cuál es mi tramo más barato, ahí me dice si debo utilizar qué modo, a qué hora, y a cambio de esta comodidad de tener todo en un solo sitio, pues yo brindo a las autoridades y a las empresas la información sobre mis preferencias de movilidad. Entonces, en este caso, digamos que es un crowdsourcing de ambas partes, de autoridades y de usuarios, en una misma aplicación y donde ambos obtienen un beneficio, digamos, directo. Hoy en día,
digamos, lo que está siendo como el principal obstáculo para que las aplicaciones de MAS, aparte del tema del modelo de negocio, porque eso es algo que se tiene que definir entre miles de participantes y de empresas y autoridades, una de las cosas más importantes para que se pueda gestionar esto es el tener acceso a datos abiertos de demanda, de usos de los sistemas, como es el caso, por ejemplo, de lo que vamos a revisar ahora concretamente del portal de datos abiertos de Bizimad. Entonces, tener una estructura de datos similar, porque unas empresas guardan los datos de una manera y otras empresas lo guardan de otra manera totalmente diferente. Y en Estados Unidos ahorita se está haciendo mucho hincapié en estandarizar la estructura de los datos para que cuando todo el mundo lo guarde igual, si yo le paso un dato, una base de datos a un chico en Taiwán, él la va a leer de la misma manera que la leo yo en Madrid o que la lee Keila en Dominicana, porque todos la estamos recolectando y guardando de la misma manera. Eso es algo súper importante para poder trabajar con el MAS. Y lo segundo, que esta información sea de acceso público. En ciudades estadounidenses se está llevando mucho, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, si tú eres un operador de micromovilidad y quieres operar en mi ciudad, tú primero tienes que tener una API donde tengas los datos abiertos. Cuando tú me des tus datos y sean abiertos y totalmente públicos para que desarrolladores, empresas y autoridades puedan revisar cómo se está gestionando la demanda y el uso de estos sistemas, pues entonces yo te otorgo el permiso para poder trabajar en San Francisco. Y esto es un modelo que se está tratando de, digamos, difundir a nivel mundial, porque las empresas cada día más se están dando cuenta que si quieren trabajar de mano con los ayuntamientos y tener permisos para operar, pues tienen que ofrecer también sus datos anonimizados, por supuesto, respetando la privacidad de los usuarios, ninguna información del usuario, pero sí que información de los viajes para que las autoridades puedan planificar y regular estos sistemas que están ahorita, digamos, sin regulación alguna. Entonces, bueno, eso, digamos, es un poco la introducción y el hilar, cómo es la movilidad como servicio, lo que viene a ser un caso de estudio del crowdsourcing, donde hay ambas partes y muchas más, pero las principales, autoridad, empresa y usuario, se benefician de los datos. Y ya aquí les muestro muy concretamente, no voy a entrar en mucho detalle, sino si quieren, pues lo vemos ya después, me escriben un correo, de lo que tenemos en el Open Data de Bizimad. Esto, por ejemplo, es un pantallazo de la página web de Open Data que pone al servicio de cualquier persona el Ayuntamiento de Madrid a través de la MT, que es la empresa pública que gestiona el sistema, y ellos tienen datos desde el 2017 de los usos y de las estaciones de Bizimad hasta el 2021. Y cualquier persona que quiera hacer un análisis de ArcGIS o lo que sea, puede ir, descargarse el fichero y lo tiene ahí, lo tiene cualquier persona abierto. Por supuesto, son datos anonimizados, lo único que tienen sobre el usuario es el rango de edad y básicamente, y el código postal donde viven, que es una cuestión súper agregada, o sea que no se puede saber información sobre dónde vive por el código postal. ¿Qué hacemos nosotros desde el grupo de investigación donde yo me desempeño como doctoranda? Nosotros agarramos los ficheros, porque estos ficheros vienen en un tipo de archivo que se llama JSON, que es bastante conocido y que se trabaja bastante en el tema cuando trabajan los desarrolladores en Python, pero que es duro de leer en ArcGIS. Entonces hay que trabajarlo un poco para ponerlo en idioma ArcGIS. ¿Y cuál es el idioma ArcGIS? El GeoJSON. Entonces, bueno, aquí hacemos una serie de pasos donde nos quedamos con los que nos interesa del archivo, borramos algunas cosas que digamos que son ruido para nosotros, nos quedamos con los datos que nos interesan y hacemos el cambio de JSON a GeoJSON para poder visualizar las rutas en ArcGIS, para que ya ArcGIS pueda leerlo y pueda entender el fichero que tú le estás importando al espacio. Y pongo estas imágenes porque quizás el que ve, los estudiantes que estén viendo esto dirán, no entiendo, no me quedé ahí y no entendí más a Daniela. Es un proceso progresivo, pero que sí que se puede. Y yo creo que, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en pocos años muchas personas, no solamente los computistas o los informáticos, sabrán programar. Es una cuestión que ya va a ser básica, va a ser como el inglés de los universitarios,
tiene que saber un mínimo nivel de Python. Y bueno, yo pongo el meme este de que están pidiendo 10.000 años de experiencia. Entonces, bueno, yo me imagino que los bebés ya estarán aprendiendo HTML y aprendiendo Python porque para poder llegarle a la demanda que está buscando el mercado laboral. Sin embargo, para no generar frustraciones ni nada, yo, por ejemplo, que soy urbanista, sabía 0 de Python al llegar hace 2 años a la universidad, y puedo decir que ahora me defiendo con un JSON, o que sé googlear en Stack Overflow, sé preguntar las preguntas para agarrar el código que necesito y hacer 2 o 4 operaciones básicas para poder leer un archivo JSON en ArcGIS. Digamos, no soy programadora, no sé Python, pero sí que puedes empezar a entender lenguajes que te van a ayudar a hacer operaciones que antes se tardaban 3 semanas en 4 segundos, porque Python es la nueva calculadora, o sea, la nueva procesadora de datos rápida para ayudarte a lo que tú quieres lograr. Entonces, bueno, por ejemplo, en el código que yo mostraba antes, hacíamos una limpieza básica, operaciones de limpieza y de formateo de datos para ponerlo en GeoJSON. Y ya eso sí lo puedo importar con la herramienta Data Interoperability, que no sé si la conocen, pero en ArcGIS es súper potente porque es una extensión que te permite importar de todo ArcGIS básicamente, y uno de esos formatos es el GeoJSON. Entonces ya el ArcGIS, el GeoJSON, sí lo entiende, sí lo sabe leer y sí estás hablando en su idioma. Es lo único, cambiar el JSON al GeoJSON es hablar en idioma ArcGIS. Y luego ya nos vamos, lo que era un fichero, al principio era un fichero de puros puntos, ya en ArcGIS, como mucho más cómodo para nosotros los geógrafos, los urbanistas, tal, pues podemos con un par de clics convertir el punto que nos dio el fichero en una ruta, origen y destino, y generar visualizaciones de las rutas a lo largo del día. Por ejemplo, esta sencilla que yo en este ejercicio hago con las rutas de mi CIMAP, y yo voy viendo por cada una de las horas del día cómo se van dando, a qué hora es donde se dan más rutas para un día particular. Bueno, sin más, esto era, digamos, un poco el caso de estudio que queríamos, que tiene que ver con mi tesis doctoral, pero que era un poco animarlos a que este tema del crowdsourcing llegó para quedarse, y el tema de las redes sociales y la recolección de datos es hoy en día la recolección y el procesamiento de los datos para convertir información en sabiduría. O sea, información que si son ceros y unos no sirven para nada, pero que una vez tú procesas y se convierten en conocimiento, te permiten obtener una sabiduría sobre un determinado contexto, pues esa es la nueva ciencia de los datos, la nueva ciencia del dónde, o la nueva ciencia de la geografía, en el sentido de tratar de recolectar y saber procesar datos que nos permitan obtener información muy valiosa, y que son datos que comparte la gente de manera voluntaria y que están abiertos gratuita y para el que no necesite en APIs o en páginas de Open Data como las que les mostré. Y bueno, sin nada más, no me quiero extender, para estar mis contactos para cualquier pregunta, y bueno, ya me quedo atenta aquí al debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniela. Qué tema más interesante. Se modernidad y bueno, nos da mucha perspectiva para nuestro país, ¿no? Para la República Dominicana. Sabemos que lo que ilustra, ¿no?, este tema es en particular que el acceso a la información es lo que permite desarrollar nuevos modelos, ¿no?, y desarrollar nuevas herramientas. Y sabemos que aquí un gran desafío que siempre hemos tenido los geógrafos y los que usamos datos geográficos es el acceso a la información. Entonces, sí, me alegro que veamos este excelente ejemplo. Y gracias también por resaltar la importancia de Python, porque es, de hecho, la primera materia, la primera asignatura que se imparte en el marco de la maestría en teledetección y ciencia de la información geográfica, justamente porque abre mucha perspectiva. Es una cosa ser usuario de una herramienta que es como una especie de caja negra, que le entro datos y me sale otra cosa. Es otra cosa tener la posibilidad de crear herramientas y de procesar la data, ¿no? Siempre es un reto meterse al mundo de la programación, pero vale la pena, o sea, vale el esfuerzo.
Sí. Pues muchas gracias, Daniela. Vamos a seguir entonces con nuestro tercer y último tema, que será presentado por Carolina Barros. Carolina es candidata también a doctora de la Universidad Complutense de Madrid. Es geógrafa, una colega de la Pontífica Universidad Católica de Ecuador y magíster en manejo sostenible de recursos naturales por la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Cuenta con experiencia profesional como analista, consultora en sistemas de información geográfica, en planificación urbana, transporte y cartografía temática. Y el tema que nos va a presentar hoy Carolina es el análisis espacial del turismo usando información geográfica voluntaria de Flickr. Adelante, Carolina. Y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero preguntar si se puede ver mi pantalla. Sí, se ve. Vale, Claro. voy a presentar. Bien. Vale, sí está, o sea, quiero asegurarme de que ven la parte de la presentación. Sí, la vemos, exacto. Sí, la vemos bien. se ve perfectamente. Vale, pues en primer lugar, buenas tardes con todos. Bueno, agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la invitación y también a todos los presentes por estar aquí. Bueno, el tema que yo voy a presentar hoy es el análisis espacial del turismo usando información geográfica voluntaria de Flickr. Este es un tema que es complementario a mi tesis doctoral y en el que vengo trabajando desde el 2018. Y bueno, vamos a comenzar. La presentación está estructurada en 7 partes. En primer lugar, voy a dar una pequeña introducción sobre aspectos del turismo y de Flickr para introducir un poco el tema sobre qué es Flickr, sobre para qué es útil en el estudio del turismo. Luego hablaré un poco para caracterizar a las fotografías geolocalizadas y qué tipo de información podemos obtener de ellas aparte de la localización espacial. Luego voy a hablar un poco de cómo se accede a esta información, en particular a la de Flickr, que es a través de la API. Luego voy a hablar muy breve de cómo es el proceso de descargar estas fotografías y también el proceso que conlleva el tratar estos datos, la limpieza y la clasificación de la información, dado que no es una información que es geográfica hecha para cartografía, sino que es una información que los usuarios deciden compartir cuando comparten las imágenes de sus experiencias. Finalmente hablaré también de los análisis y los métodos espaciales que se pueden aplicar a esta información para obtener obtener estudios y análisis del turismo. Y finalmente concluiré mi presentación con algunas conclusiones generales sobre la información geolocalizada. Y bueno, pues vamos a empezar con una pequeña introducción. En primer lugar, quería hablar un poco del turismo, más allá de dar una definición, quería nombrar algunos factores importantes, ¿no? El turismo es el motor de la economía de muchos países y en particular aquí en España, pues el turismo es el sector industrial más dinámico y el que genera más empleo en el país. Cerca del 15% del PIB corresponde a este sector turístico y hasta el 2019 pues presentaba un crecimiento bastante alto. La tendencia iba justamente en esa dirección, pero a partir de la pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, pues este sector se ha visto duramente afectado. Como podemos ver en la izquierda, vemos, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Turismo, que ya en el 2020 las llegadas a turistas a nivel mundial cayeron un 73%. Esto también, aparte de esa coyuntura actual, pues el turismo es un sector que además de generar impactos económicos positivos y dinamizar la economía, pues también genera algunos impactos que pueden categorizarse como negativos y que son de índole social y ambiental. En la índole social, pues tenemos que
la masificación del turismo lleva muchas veces a la saturación de los servicios urbanos y al cambio del uso del suelo en muchos barrios de ciudades turísticas. Por otro lado, en el lado ambiental, el turismo también es el responsable de millones de emisiones de CO2 al ambiente, por lo que se hace esencial contar con datos sobre esta actividad, no solo para su planificación, sino para monitorearlo y encaminarnos hacia un turismo más sostenible. Ahora, ¿cómo se obtienen estos datos? Tradicionalmente los datos para evaluar las actividades turísticas pues se han obtenido de encuestas, de censos, de reportes de consultoras, de organizaciones, y generalmente esta forma de obtener los datos suele conllevar un alto costo económico y también un alto costo en términos de tiempo y de trabajo. Así que las nuevas fuentes de datos como las de crowdsourcing surgen y representan oportunidades no solo para la investigación, sino también para la empresa y aplicaciones prácticas de manejo del turismo, puesto que muchas veces son de acceso libre y gratuito, y también al ser fuentes que están actualizadas por los propios turistas, pues tienen una información muy detallada en el tiempo y también en la escala espacial. Son de muy alta granularidad. Pero más allá de eso, quería hablar de qué nos interesa conocer del turista y qué cosas podemos obtener de las fotografías geolocalizadas, que es el tema principal de esta presentación. Y pues, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de aspectos nosotros podemos analizar y conocer a través de las fotografías geolocalizadas? En primer lugar, con la localización espacial, pues podemos identificar los principales lugares que visitaron los turistas durante sus vacaciones o sus viajes. Podemos ver qué tipo de lugares son estos, podemos identificarlos en imágenes y hacer análisis de contenido que nos permite ver también su percepción del espacio, que es lo que más valoran de un destino turístico. Y también podemos ver de dónde viene. Por ejemplo, muchos usuarios de redes sociales tienen un perfil en cada plataforma e ingresan datos como su lugar de nacimiento, su edad, y estos datos nos pueden dar una idea que nos permite perfilar al turista. Ahora, ya metiéndonos más a lo que es Flickr, pues bueno, Flickr es una red social que estaba enfocada en compartir fotos y videos y que el objetivo es crear una comunidad de usuarios apasionados por la fotografía. Esta red social nació en el 2004, era muy popular al punto que fue adquirida por Yahoo en el 2005 y ya en el 2011 contaba con 6 billones de fotografías. En el 2013, siguiendo su historia, pues Flickr dio acceso a todos sus usuarios a tener 1 terabyte de almacenamiento, lo que hizo que la colección de fotografías aumentara mucho más. Y ya en el 2016, cuando tuvo un pico de popularidad, pues tenía 112 millones de usuarios. A partir de estos años y debido a la irrupción de nuevas redes sociales como Instagram y también a la falta de innovación por parte de Flickr y de Yahoo en lanzar aplicaciones para móviles o lanzar filtros, ajustarse a las tendencias, pues Flickr comienza a tener un poco de crecimiento, y es cuando Yahoo pues la vende a SmokeMug, que la adquiere y decide quedarse con ella no con el fin de un negocio, sino con el fin de mantener esta colección de fotografías para el acceso de la comunidad. Un dato importante también de esta red social, porque si bien es cierto, los datos que se obtienen de aquí, que son de usuarios, tienen un nivel de sesgo, ya que no todo el mundo tiene una cuenta en Flickr y generalmente cada red social tiene un perfil distinto al que apunta de persona, ¿no? Y pues Flickr está más bien dirigido, o la mayor parte de sus usuarios son personas que están el 40% entre 25 y 44 años y el otro 40% tiene más de 44 años. Entonces estamos hablando de adultos. O sea, es una red social para adultos. Aquí en esta diapositiva simplemente quería mostrar lo que ya venía hablando de cómo Flickr ha ido decreciendo
en el tiempo por no ajustarse a las tendencias actuales. Y podemos ver cómo tenían los picos alrededor del 2013, el 2014, el 2015 se mantuvo, en el 2016 ya comienza a decaer. Pero sin embargo, la cantidad de fotos, como ya decía, tiene 112 millones de usuarios y hay billones y billones de fotografías que son muy útiles para el análisis. Ahora voy a hablar un poco más de las fotografías geolocalizadas. Quería un poco contextualizar qué son las fotografías geolocalizadas y decir qué se puede obtener de ellas. Entonces, pues básicamente lo que caracteriza una fotografía geolocalizada pues es que tiene coordenadas X y Y del lugar en el que se realizó la foto. Estas coordenadas corresponden al dispositivo con el que se realizó la fotografía y se almacenan junto a la imagen como un metadato. También aquí es importante hablar de que las fotografías, debido al dispositivo con el que se realizaron, al GPS que tienen incorporado, pues tenemos distintos niveles de precisión que reporta. Y pues tenemos una escala del 0 al 16, donde el nivel de 16 es el nivel más alto de precisión y hablamos de que las fotografías están geolocalizadas a nivel de calle. Cuando hablamos en cambio del nivel más bajo, que es del 0 al 1, que es del mundo, básicamente son fotografías anteriores a esta irrupción de los smartphones, en que las fotografías no se geolocalizaban automáticamente, sino que los usuarios tenían la opción de, cuando subían sus fotografías, colocarlas, geolocalizarlas de ellos en un mapa. Y pues ya las fuentes, además de Flickr, que es la red social de la que yo baso mi investigación, hay muchas redes sociales populares como Instagram, que guardan muchas fotografías geolocalizadas, Facebook, también Twitter permite agregar fotografías. También tenemos los smartphones que tienen GPS integrado y que nosotros mismos, cada vez que nos tomamos una foto, si activamos la geolocalización, pues la estamos geolocalizando y la podemos descargar y ver en un sistema de información geográfica. Y finalmente las cámaras digitales que también ya ahora cuentan con su GPS. Ahora, aparte de la geolocalización, lo que hace interesante a esta fuente de datos es que tienen información adicional que nos permite explotar más su potencial y sacar muchos más aspectos relacionados con el turismo. En ese sentido, contamos con información como la fecha, que se refiere a la fecha en la que se tomó la foto y a la fecha en la que se subió la foto. Esta información temporal es muy importante porque nos sirve para identificar la estacionalidad, que es un fenómeno muy importante en el turismo y que es su principal característica. También nos sirve para identificar y clasificar a los turistas de los residentes, ya que no todas las fotos que se suben a Flickr son necesariamente de turistas. Entonces tenemos que realizar aquí un proceso de clasificación para ver quién en verdad es turista y quién es residente de la ciudad. También tenemos el ID del usuario, porque generalmente esta información está anonimizada por razones de privacidad, pero que nos permite obtener los conteos de cuántos usuarios en lugar de fotografías tenemos en una base de datos. Luego tenemos unos campos textuales que son la descripción y las etiquetas, y que esta información textual, más allá de análisis geográficos, nos permite realizar análisis semánticos y de lenguaje natural que nos permite conocer la percepción del turismo. Y conocer, por ejemplo, el análisis de sentimiento, cómo ve el turista, cómo se sentía cuando hizo esta fotografía. Y también el análisis de contenido ya de la imagen en sí nos permite ver cuáles son los sitios que son más fotografiados y cuáles son los sitios populares para el turista, que muchas veces pueden coincidir con lo que las autoridades tienen en el imaginario como el destino turístico, y muchas veces pueden aparecer nuevas atracciones que no estaban inventariadas por las agencias de turismo de cada ciudad. Y finalmente el país de usuario, que es una información adicional y que se relaciona con el perfil de cada usuario en la plataforma y que nos permite conocer el origen de los turistas, que también es muy importante a la hora de perfilar, a la hora de planificar y de la señalización en las atracciones turísticas. Y aquí en esta diapositiva pues quería poner un poco cómo se ve Flickr en la página web, cómo nos permite buscar las fotografías geolocalizadas si solo queremos echar un vistazo y más o menos tener una idea de cuántas fotografías hay. Pues tiene un visor donde está puesto un mapa y tiene un pequeño buscador en el que podemos buscar. Yo hice una pequeña búsqueda solo del centro de Madrid
y me resultaba que había en ese momento 145.240 fotografías, que son un número considerable. Ahora también Instagram, que si bien es cierto es una de las redes más populares en la actualidad, no permite el acceso a sus fotografías de forma gratuita, por lo que no es muy utilizada en los ámbitos de la investigación. Pero hay aplicaciones de agentes externos, digamos, que hacen este tipo de mapas y de visualizaciones que nos permiten ver cómo la Instagram nos despliega algunos aspectos importantes de una ciudad. Por ejemplo, aquí en Madrid te da varias opciones como sightseeing, que es como atractivos visuales, para comer, para hacer compras, para la vida nocturna, y cada una nos indica más o menos el hotspot donde estarían las actividades más populares, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más cómo se accede a esta información. En particular, el acceso a Flickr es a través de su API, de su programación, de su interfaz de programación de aplicaciones. Pero ya hay muchas iniciativas que lo que han hecho es descargar la información de Flickr y ofrecerla sin que nosotros tengamos que ir a la API y crear un script para poder descargar esta información. Una de las más importantes es esta base de datos que se llama Creative Commons, y que te cuenta con 100 millones de fotografías geolocalizadas de todo el mundo, y que fue desarrollada o fue descargada en el 2014. Entonces hablamos de 10 años de información, que si bien es cierto está un poco desactualizada, pero que puede servir, aquí está el link, pasaré luego la presentación, que puede servir si quieren explorar un poco las fotografías, ¿no? También tenemos el esfuerzo de muchos desarrolladores que quieren hacer más fácil el acceso a estas fotografías y que pueden ser por diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces tenemos de R, tenemos un paquete desarrollado en R que nos permite acceder a la API y descargar las fotos de manera más fácil, sin leer la documentación y sin desarrollarlo nosotros desde cero. Tenemos librerías de Python, tenemos dos librerías, la Flickr P y la Flickr Python Flickr API, que ambas tienen varias funciones que nos permiten acceder a los diferentes métodos de la API de Flickr. Tenemos también opciones mucho más fáciles de acceso, que son los plugins en QGIS, en un sistema de información geográfica. Este plugin se llama Flickr DL, y es una aplicación, una interfaz a través de botones que te permite simplemente tú poner las coordenadas del lugar del que quieres recuperar las fotografías y simplemente te las bajas. Y luego tenemos un programa que es desarrollado por la Universidad de Stanford, que se llama InVest, y que fue desarrollado para crear metodologías para evaluar y cuantificar el valor de los ecosistemas. Y dentro de esto de los ecosistemas, pues ellos encontraron que la recreación o turismo es uno de los valores que los ecosistemas nos proveen a los seres humanos. Entonces, ellos, para medir este valor, diseñaron un software en el que te permite descargar fotografías de Flickr de distintos lugares y evaluar cómo la recreación, o sea, cómo las fotografías de Flickr son un proxy de la recreación. Entonces, a través de este software, lo que nos podemos bajar son capas shapefiles de hexágonos que tienen un conteo de fotografías Flickr y usuarios por el área de estudio que seleccionemos. Ahora el acceso, ya si somos más hábiles con Python y queremos nosotros desarrollar desde cero nuestra aplicación, pues está a través de la API de Flickr, ¿no? A la que se accede por el link que puse en la presentación, y que esta API simplemente lo que es una página que nos permite crear aplicaciones para trabajar y automatizar los datos de Flickr. En esta página lo que nos permite es construir peticiones que vamos a lanzar justamente a esta API, pidiendo la información de acuerdo a unos criterios específicos, y luego la API nos va a devolver lo que hemos pedido. Entonces, para esto, lo que ha hecho Flickr es crear una documentación que tiene una serie de métodos que nos permite acceder a diferentes tipos de información que queremos de Flickr, ¿no? Porque a nosotros como geógrafos, pues nos interesan las fotografías geolocalizadas, pero la aplicación esta de Flickr también sirve para la gente que es usuaria de Flickr y que son fotógrafos y que quieren organizar su colección, la quieren difundir,
quieren ponerla en otras páginas web y automatizar todos estos procesos. Entonces tenemos un sinnúmero de métodos, como vemos en la izquierda, que nos permiten obtener lo que nosotros queremos de esta base de datos. En particular, los métodos principales que se usan... Ay, voy a esperar a que silencie. Vale. Bueno, en particular los métodos que se utilizan para descargar las fotografías de Flickr, las geolocalizadas, pues son dos. El primero es el Flickr Photos Search, que está en la parte de aquí abajo. No sé, aquí. Y el Flickr Photos Get Info. El Photo Search nos permite buscar las fotografías dentro de un área de estudio, una bounding box de un rectángulo con coordenadas X y Y. Y en cambio el Flickr Photos Get Info nos permite obtener la información del perfil de usuario de la persona que tomó cada fotografía que obtenemos en el método de Flickr Photos Search. Entonces, voy a hablar un poco más del método que es más importante, que es el de Photos Search, que lo que hace es simplemente que nosotros hacemos una petición. La petición está estructurada en torno a estos parámetros que vemos aquí en la izquierda y que nos dicen qué es lo que tenemos que ir llenando de la API, ¿no? Entonces tenemos primero el método, que es el Photo Search, luego tenemos la API Key, que es la clave que tenemos que pedir para poder acceder a esta API. Porque primero tenemos que tener una cuenta en Flickr y luego tenemos que solicitar el acceso a una clave que nos permita poder hacer estas peticiones. Luego podemos ingresar como parámetros opcionales la fecha mínima que queremos recuperar las fotos, la fecha máxima. Este parámetro que es muy importante para las geolocalizaciones, que es la bounding box, que nos pide las 4 coordenadas de los extremos del rectángulo que queremos descargar del área de estudio. Tenemos una parte de extras que se refiere a los campos de los metadatos que queremos descargar, como pueden ser la fecha de subida de la foto, el número de gente que comentó esta fotografía, la descripción, las etiquetas, entre otros. Luego estos parámetros de aquí, de abajo más, son opcionales y son los que nos permiten limitar por página cuántas fotografías queremos, porque tampoco podemos saturar la aplicación. Tenemos que poner algunos límites porque si no, la aplicación, el servidor se satura y pues nos bloquean la API, la key, la clave. Y bueno, ya para el cuarto tema, que es ya el caso práctico en el que voy a presentar ahora, que es cómo se descargan las fotos y básicamente voy a escribir un poco también el área de estudio de este caso de estudio. Entonces, como ya mencioné antes, lo primero que se hace es crear una cuenta en Flickr. Tenemos que tener una cuenta de usuario normal. Tiene que ser una cuenta gratuita o pro, da lo mismo. Luego es ir a la página de Flickr, de servicios de Flickr y solicitar la API Key. Solicitamos la API Key como se ve aquí. Se abre esta página y la solicitamos, hacemos clic ahí. Y luego escogemos la opción no comercial, porque lo que queremos hacer es investigación, análisis y queremos acceder a la información de manera gratuita. Luego nos pide que creamos una aplicación en la cual le vamos a dar el nombre que nosotros queramos y vamos a explicar para qué queremos esta aplicación, si es para descargar fotografías, organizar colecciones, lo que nosotros queramos. Y una vez que nosotros llenamos todos estos datos de este formulario, pues Flickr automáticamente nos da la clave, la API Key. Entonces, esta clave consta de dos números importantes. La clave en sí mismo, que es un número bastante grande que lo tapé por razones personales, y el número secreto, que es el otro token que necesitamos para lanzar las peticiones a la API. Ahora un poco voy a hablar del área de estudio de esta presentación. Pues escogí el barrio de Sol, que es el barrio del centro de la ciudad de Madrid, y pues que constituye el eje de la vida turística en Madrid. Es el barrio más visitado por los turistas cuando vienen a Madrid, y pues sus principales atractivos son la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Plaza Mayor, Callao.
y también tiene muchos lugares de gastronómicos, de vida nocturna, es el centro de vida turística prácticamente. Y pues aquí ya simplemente acá arriba no se ve muy bien, pero este es el tipo de petición que uno hace. Esto lo hice usando Postman, que es un software que nos permite hacer estas peticiones de manera automática. Y aquí simplemente nosotros vamos llenando los valores, ¿no? Como decía, el método, aquí está mi clave, ponemos las fechas en las que queremos descargar las fotografías, las coordenadas, las damos en números decimales. Aquí las ponemos, los extras, vamos rellenando que queremos la descripción, el tipo de licencia, la fecha de subida, todo este tipo de información. Y vamos poniendo los límites por página. Quiero que me dé 400 fotografías y el formato. Esto es muy importante porque el formato en el que se obtienen las fotografías es en JSON, que ya lo describió Daniela bastante bien, y que es un formato que es bastante universal. Es un tipo de datos de Python, un tipo de diccionario que se usa bastante para guardar información no estructurada. Y bueno, aquí simplemente quería poner un pantallazo de cómo es el script ya en sí de Python, las librerías que se utilizan, y poner un poco las funciones que se crean para descargar las fotografías. Esta es para conectarnos con una base de datos que es la que va a guardar el JSON donde están los registros fotográficos, y esta es la función donde ya ocupo el método para ya la automatización de la descarga. Y pues los resultados aquí, en esta parte lo que vemos es cómo es la fotografía geolocalizada, cómo se ve en formato JSON. Entonces, el formato JSON es un diccionario que está estructurado en torno a una clave y un valor, ¿no? La clave es ID y el valor del ID. Y todos estos campos son los campos que nos vienen cuando descargamos una fotografía. Toda esta información es de una sola fotografía de Flickr. Y pues en el barrio de Sol, que fue el que yo escogí para esta presentación, pues tenemos 135,000 fotos desde el 2004 hasta el 2020, y estas fotos fueron tomadas por 12,000 usuarios, con una media de 10.5, pero como vemos una distribución bastante asimétrica, por lo que también aquí pongo un poco la mediana para tener una idea de 2 fotos, y pues nombrar que 5,000 usuarios tomaron una foto, es decir, casi la mitad simplemente tienen una foto en Sol, y pues ya casi un poquito más menos de la mitad, 3,000 usuarios tomaron entre 2 y 10 fotos. Son muy pocos los usuarios que suben más de 10 fotos. Y bueno, una vez que tú pues ejecutas el script y descargas estos datos, pues viene la parte más pesada, que es la limpieza y procesamiento de los datos. Entonces, esta parte se realizó en ArcGIS, y simplemente consiste en agregar las fotos en sí, como ya también explicó Daniela, pasar de GeoJSON a una capa de un sistema de información geográfica, que puede ser un shapefile o un feature class. Luego, pues muy importante, la proyección de los datos, porque los datos están en coordenadas geográficas, proyectarlos a planas, y así algunos pasos de limpieza muy básicos, como por ejemplo eliminar las fotos con precisión menor a 12, porque el estudio que estamos haciendo, que hice en este barrio, es a nivel de barrio, entonces no quisiera tener precisiones menores a las de ciudad. Luego, la limpieza de eliminar registros con fechas incorrectas, porque muchas veces las fechas de las fotografías, cuando las ingresan de forma manual, pues se ingresan mal, y hay algunas inconsistencias, como años. Hay fotografías que he visto que dicen 2085, cosas así que no son correctas y que hay que eliminarlas. Y luego ya la clasificación, que es simplemente identificar quiénes de toda esta base de datos, de las 135,000 fotos, quiénes son turistas y quiénes son residentes. Y para eso, pues, lo que se utiliza son criterios, ¿no? Yo he decidido utilizar este criterio que es de una publicación de mi grupo de investigación, que ya ha realizado trabajos previos con fotografías geolocalizadas, y que simplemente lo definen como a un residente, a los usuarios que han estado tomando fotografías por un periodo superior a un mes. Entonces, todos los que tengan fotografías en periodos mayores a un mes ya son considerados automáticamente como turistas, como residentes, perdón. Luego, pues aquí es simplemente pantallazos de cómo se va desarrollando el proceso, cambiar de proyección de los datos, la limpieza,
en el primer filtrado, que es el de la precisión, el de la accuracy, pues tenemos que se eliminaron el 31% de las fotografías de las 135,000. Luego, lo que también es bastante interesante porque la mayor parte de las fotografías tienen una alta precisión, lo que nos da una ventaja, ¿no? Luego, la segunda limpieza, que es eliminar las fotos con fechas erróneas, en esta pues es muy mínima los errores y solo fue el 0.5%, 500 fotos apenas. Y luego ya otra limpieza más que es de Artist, que simplemente cuando bajamos el rectángulo, pues es un rectángulo y el barrio no tiene esa forma, entonces simplemente filtrar la zona por la ubicación geográfica, ¿no? Por el barrio, por el límite del barrio. Luego, pues ya vamos a la parte más importante, clasificar turistas y residentes. Para esto se hacen una serie de operaciones en Artist con las tablas y los campos. La primera es convertir el campo de fecha, porque viene en un formato de texto, cambiarlo a fecha para poder conocer la diferencia entre la primera fecha de toma de fotografía de un usuario y la última fecha. Y con esta diferencia vamos a saber qué usuarios han estado más de 30 días en Madrid. Calculamos la diferencia, esto es simplemente organizar información. Luego calculamos aquí sacamos la primera fecha, la última. Creamos el campo donde va a estar almacenado los días y con un script, una expresión, simplemente decimos al ordenador que queremos esta diferencia de fechas. Luego ya en el campo que creamos para definir turistas y residentes, lo que hacemos es también un pequeño código en el que nos clasifique si tienen más de 30 días, pues que sean residentes y si no, turistas. Y ya con la información así como ya la tenemos limpia, clasificada y nos quedamos solo con los turistas, pues ya podemos hacer los análisis geográficos, ¿no? En un sistema de información geográfica. Y pues dentro del análisis espacial, pues tenemos un sinnúmero de herramientas. Yo simplemente voy a hablar de 3. Tenemos las herramientas de densidad, las de las tablas, que principalmente son Summary Statistics, de resumen de estadísticas, y las de análisis de clúster. En la de densidad, pues la más utilizada es la densidad de kernel, que nos sirve simplemente para ver cómo se distribuyen los turistas en una ciudad. Nos permite hacer mapas de calor que son bastante visuales y que nos permiten identificar con claridad dónde están los turistas, dónde hay las concentraciones. Luego tenemos las estadísticas de resumen, que nos permite aprovechar el componente temporal de esta información y pues obtener indicadores de estacionalidad y también obtener la duración de la visita, cuántos días estuvieron la gente en Madrid, en particular en el barrio de Sol. Luego las técnicas de clúster, que son más relacionadas con la estadística espacial, pues aquí tenemos 2 interesantes. El análisis de hotspot, que nos permite ver los puntos calientes, los lugares atractivos estadísticamente representativos de una ciudad o un destino turístico, y el análisis de outliers o valores atípicos, que aparte de identificar puntos de interés, también nos permite ver puntos que no son tan atractivos y tratar de investigar o indagar más sobre por qué no son tan atractivos en los turistas. Y pues aquí simplemente ya pantallazos de cómo se ve la información una vez filtrada. Pues aquí vemos los turistas y los residentes. Obviamente hay más fotografías de residentes y pues de momento pareciera que son muy similares, entonces hay que tratar la información. Aquí con un primer acercamiento es la densidad de las fotografías. Simplemente he puesto turistas y residentes para ver, por ejemplo, que ya se aprecian algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos en la parte de los turistas, con un círculo rojo esta parte, que ya vemos aquí un punto de densidad que no está en los residentes y que es una atracción gastronómica en el centro de Madrid que se llama el Museo de Jamón y que es muy visitado por turistas, pero parece que por residentes no. Tenemos también la parte esta de aquí, no sé si se puede ver, de San Ginés, que también es tiene más huella de turistas, en tanto que la iglesia, en cambio, tiene más huella de residentes, ¿no? Luego ya aprovechando el componente temporal, pues hacer agregaciones por usuarios de turistas de Flickr y ver cómo es la tendencia en el año. Podemos ver también que como estos datos, como yo ya iba diciendo, no todos tenemos una cuenta de Flickr,
pues qué tan representativos son los datos en relación con estadísticas reales de turistas. Y pues aquí he puesto un gráfico sacado del sitio web de Statista sobre la distribución de turistas en el 2019 y la distribución obtenida por Flickr. Y vemos que hay bastantes similitudes. Simplemente hay que tener también cuidado con la representatividad, pero vemos que sí nos va diciendo pautas bastante reales de cómo es el turismo, ¿no? En el bar, en Madrid básicamente. También ya combinando ambas dimensiones, la espacial y la temporal, pues podemos ya dividir las fotografías de acuerdo a estaciones para ver la temporada baja, la temporada alta. En este caso aquí tengo dos casos, la estación de invierno, que es donde se reportan menos llegadas turísticas, y la estación de primavera, que al contrario de verano, pues Madrid tiene un verano muy fuerte, la primavera es la estación donde vienen más turistas, y ir viendo cómo es la distribución de la demanda, ¿no? Vemos en invierno que está localizada en torno a 3 puntos, pero ya en primavera, con la llegada de más turistas, pues van apareciendo pequeños puntos calientes de actividad turística en más localizaciones del barrio. Y ya para concluir con mi presentación, pues simplemente estas pequeñas conclusiones, decir que estas fotografías geolocalizadas pues son una fuente de datos valiosa, muy novedosa, y al ser tan abundante, esta granularidad espacial y temporal nos permite identificar varios aspectos del sector turístico, ¿no? Nos permite identificar los puntos de interés, la estacionalidad, las tendencias temporales. También podemos llegar a trazar las trayectorias que han hecho los turistas. Y esto es muy útil no solo para la investigación, sino también para la práctica, sobre todo para agencias o entidades de gobierno que no tienen tanto presupuesto. Pueden usar esta información como complemento y mejorar los procesos de planificación, ¿no? También otra conclusión importante es que la recopilación de estos datos está limitada a las redes sociales que tienen interfaz de programación, es decir, APIs, ¿no? Porque, por ejemplo, Instagram, a pesar de ser tan popular, como no tenemos acceso a ella, pues eso nos dificulta el poder estudiar esta fuente rica de datos. Y finalmente, tomar en cuenta el sesgo de cada red social. Como dije, hay que ver la representatividad de cada red, tratar de ver el perfil de los usuarios de las redes sociales, y también es necesario validar y contrastar esta información con fuentes oficiales para saber hasta qué punto nosotros podemos usar estas nuevas fuentes de datos proporcionadas por los usuarios directamente para análisis del turismo o la movilidad o cualquier otro tema social. Y pues aquí un poco de referencias. Agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias, y con esto yo cerraría mi presentación. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, muy interesante ver los paso a paso, ¿no? De cómo se hace un análisis espacial. Creo que para nuestro público es algo bien pertinente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. No vamos a pasarle las 8, porque como dice Ignacio, para nuestras 3 panelistas son casi las 2 de la mañana. Entonces están haciendo un esfuerzo hasta físico, ¿no? De estar a esta hora con nosotros y haciendo una presentación que puede ser hasta agotador, ¿no? Entonces no vamos a pasar de las 8, nos quedan 12 minutos para preguntas. Simplemente voy a revisar el chat. Y bueno, hay muchas felicitaciones para nuestras panelistas. No voy a leer cada comentario, pero parece que han gustado mucho esas presentaciones a nuestro público. Y tengo una pregunta de José Ernesto, que me imagino que es para Daniela en particular. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de una calzada para poder tener ciclovía? ¿Y cuál es la velocidad máxima permitida para los vehículos cuando la calzada tiene ciclovía? Que yo supongo, Daniela, que se relaciona con el hecho de que recientemente se instalaron ciclovía en Santo Domingo, entonces algo poco nuevo para nosotros, ¿no? Para el país. Genial, genial. No, yo había leído la pregunta y precisamente ahorita le contesté en el chat, le puse un link
de uno de las guías o manuales para diseño de ciclovías más famosos, es de la NACTO, una asociación en Estados Unidos, famosísima. Esa guía es como la Biblia de cómo hacer ciclovías, ¿no? Pero como esa hay muchísimas. España tiene una, Europa tiene otra. Hay criterios diversos y variados. En Latinoamérica también tienen su manera de hacer las ciclovías. Y bueno, yo diría que no menos de 1,5 metros por canal, o sea, una ciclovía segregada del tránsito vehicular, por lo menos 2 metros, 3 metros tiene que tener para permitir ambos sentidos de manera cómoda, ¿no? Además, en las ciclovías ahorita se está recomendando que sean un poco más amplias porque están también albergando el tránsito de patinetes, que también es un nuevo modo que se está metiendo en las vías de las bicis. Entonces, quizás hasta ponerle un poco más al espacio de la calzada. A quien hay que, como todo, el criterio que debe primar es la pirámide de la movilidad. En el tope de la pirámide de la movilidad está el rey, que es el peatón. De ahí vamos bajando a los modos activos, y ahí vamos bajando al transporte público, de ahí vamos bajando al transporte de mercancías incluso, y de último, el coche particular. Eso es lo que dice la pirámide de la movilidad. Entonces, el criterio de cualquier persona que esté planificando y diseñando una calzada es darle espacio al peatón, al transporte de mercancía, al transporte público, a los modos de micromovilidad, y de último, el coche. Eso debe ser, digamos, el criterio general. Es lo que se está estilando ahorita en el diseño de nuevas ciudades, ¿no? Y ya en términos específicos de medidas de calzada, pues yo le diría que vaya a esta guía, que es súper útil, y como esta hay millones, se la puse ahí en el chat, en el enlace. Y en cuanto a la velocidad máxima, en Madrid, por ejemplo, ahorita se tiene una política de 30 kilómetros por hora. Entonces hay muchas vías en donde hay una ciclovía que está justo al lado de una vía con tránsito vehicular importante, no debería ir más de 30 kilómetros. De hecho, en Madrid, los ciclocanales, que son vías ciclistas que están mezcladas con el tránsito vehicular, la velocidad que pone son 30 kilómetros por hora. Entonces, más o menos para tener un indicador. Como digo, cada país, cada regulación lo hace a su manera, pero son como criterios orientadores. Y lo de la ciclovía en el plan de la carretera, pues me alegro que estén haciendo diseños de ciclovía en República Dominicana. Tendremos que ir a Dominicana a probar esas ciclovías y a manejar bici por allá, y bueno, muy contenta de esa noticia. Es una buenísima noticia. Martín. Sí, también sobre la pregunta de José Ernesto, para agregar a lo que dijo Daniela, porque realmente es mi tema, porque el tema que expliqué aquí no es mi tema de tesis, pero sí los usuarios vulnerables y la seguridad vial. Como Madrid cuenta también con una gran cantidad de carreteras que no tienen espacio físico para albergar una ciclovía, se tiende a reducir la velocidad, como dice Daniela, de una vía, de una calle que no tiene espacio para dejar el metro de operación del ciclista más un buffer para que el ciclista se separe del tráfico. Lo que se hace es que se disminuye la velocidad de la carretera para que el ciclista pueda utilizar el carril como otro carro, y se le aconseja a los ciclistas que anden por el centro para que puedan ser vistos, porque se han dado cuenta que cuando se segrega una ciclovía y se pone al lado una vía de alta velocidad, a la hora en la que el ciclista quiera llegar a una intersección, pueden procederse choques por ganchos, porque no se ven, porque están segregados y van paralelos, y luego aparece el ciclista de la nada. Entonces, dependiendo de si se comparte la calzada, de la velocidad que tiene la carretera, la capacidad, esa pregunta tiene muchísimas respuestas, porque varía muchísimo. Excelente. Bueno, yo creo que ustedes respondieron a la pregunta de Nicanor también, Nicanor Salzuela, en cierto sentido, que pregunta si existen proyecciones de incluir la ciclovía en la planificación de un proyecto de carretera. Depende, sí, porque depende si se va a hacer, o sea, depende de la clasificación de la carretera, porque si va a ser una calle que sirve en un tejido urbano en el que existen una cantidad de accesos y se cuenta con una cantidad de ciclistas, dependiendo de la función de esa carretera, se le deja un espacio, se segrega, se mete al ciclista dentro de la calle, se disminuye la velocidad de 20 metros cuadrados, a 20 kilómetros por hora, se ponen elementos de traffic calming para que los carros tengan que ir más despacio.
O sea, depende de muchos factores. Y aquí, como Madrid es una ciudad que tiene tantas calles que no pensaron nunca albergar ciclistas, se están haciendo muchísimas intervenciones, poniendo un macetero aquí, se pone un policía acostado, etcétera, para que la gente entienda que se le está dando más importancia al ciclista y al peatón, porque aquí el peatón realmente en esa ciudad se respeta bastante en comparación con República Dominicana y también otros países de Europa. Me parece que Madrid respeta bastante al peatón y al ciclista. Excelente, excelente. No sé si Daniela y Carolina quieren aportar algo adicional sobre esa pregunta y de lo contrario seguimos. No, ya Keira lo sintetizó bastante bien. Ok, excelente. Bueno, de nuevo hay muchos comentarios, lamentablemente no los puedo leer, pero bueno, yo creo que ustedes vieron esos comentarios también en el chat. Voy a pasar directamente a la pregunta de Cindy. ¿Cuál es la cantidad mínima de colaboradores a participar en un proyecto? Para decir que estamos usando la técnica o práctica de crowdsourcing. Bueno, es una buena pregunta, pero realmente el crowdsourcing no depende tanto de la cantidad de personas que participen, sino del hecho de que yo externalice la tarea. O sea, si yo quiero que se realice tal tarea y necesito 3 personas para que la hagan, tengo la opción de pagarle a 3 personas o de publicarlo y decir, necesito 3 personas. Ya en el momento en el que yo la publico y la externalizo y cuento con la participación de personas que no van a recibir una remuneración económica directa por mi parte y ellos me ayudan a revisar mi tarea, puedo hablar de crowdsourcing. Claro, personas desconocidas, no es como un favor que Daniela venga y me dice, vamos a hacer eso, no es crowdsourcing. Tiene que ser una externalización de una tarea por parte de una persona que la necesite y una respuesta positiva por parte de unas personas que podrán considerarse como voluntarios. Pero una persona no puede ser, porque ya no sería multitud, pero no puedo decir que puede haber un mínimo porque he participado en mapping parties que tienen 10 personas y eso es crowdsourcing. Ha habido mapatones, bueno, hemos estado en mapatones que no tienen muchas personas y es crowdsourcing porque ponen mapatón, vengan, hay pizza y ahí vamos y no somos muchísimos, pero sí es crowdsourcing, pero muy buena pregunta, sí. Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar ahí para que se puedan acostar. No vamos a extenderlo más. Y muchísimas gracias por sus presentaciones, creo que fueron muy, muy interesantes. Se ve también con la participación de los comentarios de los participantes de esta videoconferencia. No sé si el señor vicedecano y el señor director de la Escuela de Ciencia Geográfica nos quieren dar unas últimas palabras para cerrar. Bueno, con relación a mi persona, realmente nos sentimos altamente sorprendidos y admirados por las diferentes ponencias de las jóvenes que son personas que nos demuestran mucha confianza y mucha seguridad en lo que están haciendo. Pero más que eso, yo le diría que nosotros debemos apostar a que esas herramientas pudieran ir hacia el seno de nuestro pueblo de una manera muy planificada para ir creando un cambio en lo que tiene que ver con la conducta del ciudadano y poder irnos acercando cada vez más hacia el progreso y el avance de esos países. Y yo creo que la Escuela de Geografía y el Instituto de Geográfico Universitario son las herramientas más adecuadas para nosotros poder sacar eso hacia la sociedad y hacer de una facultad cada vez más competitiva y poder crear una sociedad que demanda mejores futuros. Así que yo creo que es un desafío para nosotros esas 3 ponencias que esas 3 jóvenes nos han traído. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicedecano. Le dejamos entonces la última palabra a nuestro director de la Escuela de Ciencias Geográficas, Ignacio. Sí, bueno, ya le agradecí a través del chat, porque la verdad que esperar hasta las 2 de la madrugada, mire, no es fácil. Esto hay que darle un abrazo
de agradecimiento por ese esfuerzo que están haciendo las tres. Yo pensaba que Kayla estaba aquí, pero Kayla me dice que no, está allá también. Así que le agradecemos por ese esfuerzo tremendo de durar hasta las 2 de la madrugada, que donde quiera que sea, es una hora que ya uno debería estar durmiendo, descansando. Entonces le agradecemos efusivamente. Y además, extenderle la invitación que siempre le tenemos a nuestras expositoras. Kayla ya conoce la Escuela de Geografía. No sé si Diana Carolina y Daniela conocen la escuela. Esperemos que, no sé si conocen la República Dominicana, que vengan de visita. Y en nuestra Escuela de Geografía la estamos esperando con los brazos abiertos. No solo para que vengan a visitarnos, a saludarnos, sino también para que nos traigan alguna conferencia, algún curso, un seminario, etcétera, que nosotros podamos organizar a través de la Escuela de Geografía. Y todos los profesores y profesoras de la escuela y estudiantes, fundamentalmente de la carrera de Geografía, se lo vamos a agradecer. Así que serán bienvenidas en cualquier momento que quieran venir al país y a la Escuela de Geografía. Muchísimas gracias. Duerman, descansen. De parte de Bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que grabamos el evento y estará puesto en el canal YouTube de la Facultad de Ciencia para los que quieran compartir esta videoconferencia o volver a ver alguna parte de esos temas. Muchas gracias para todos y nada, que descansen. Bueno. Chao. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Que descansen. Bye. Gracias. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Saludos. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, chicos. Okay.